y para Alianza, y descontaba Jonathan Esquivel al 86 para Isidro Metapán, serie abierta que se va a cerrar en el Calero Suárez Landa Verde. Expulsados también hubo 2 en ese partido, fueron Juan Carlos Portillo y Michel Mercado. Juan Carlos a los 24 minutos y Michel al 90 más 6 en este partido de instancia de cuartos de final. Profe Elmer, el arbitraje del profesor Iván Barton para este partido, hay opiniones divididas también en esa situación tras las expulsiones que se suscitaron. Tras el penalti, unos dicen que sí era, que no era, pero a su criterio, profe, ¿cómo pudiera evaluar al profesor Iván Barton? No sé si hay opiniones divididas, yo creo que hay un consenso. Especialmente por, el sector y aficionados de la Alianza, que por cierto, ayer aficionados también que me encontraban en el estadio, aficionados y aficionadas de Alianza me decían, esperamos una evaluación que califique mal, me decían. Y yo les decía que iba a revisar el video nuevamente, a pesar de que estuve ahí en el estadio y pude ver el partido directamente y además de contar con el tema de las repeticiones, entonces, y de llevar los apuntes que los tenemos aquí. Yo a la primera vi y dije yo penal, por el hecho que inicialmente pareciese que es Emerson Mauricio el que puntea el balón, pero creo que hay una toma luego que se logra observar que hay un toque también de Roberto Domínguez, y a partir de eso, al tocar el balón Roberto Domínguez se genera la confusión, entonces no es falta. Pero el tema es que Emerson Mauricio sí recibe un contacto de parte de Roberto Domínguez, pero quien lo termina derribando es Oscar Pleites. Oscar Pleites lo derriba, termina haciendo una zancadilla, y a partir de eso, a pesar de que no hay intención, pero el guardameta sale tarde y termina derribando a Emerson Mauricio, eso se convierte en falta al ser dentro del área penal al minuto 5. Se genera esa situación que es bien evaluada y decidida en ese sentido, que es la situación o la circunstancia de juego que le permite a Alianza ponerse arriba en el marcador 1-0 a partir de ese momento. Luego, para ir agregando el tema de faltas, se sancionaron 33 faltas. Es un número bastante alto, tomando en cuenta que Iván Barton es uno de los árbitros con un promedio más bajo de sanción de faltas. Y luego mostró 9 tarjetas amarillas, 5 para Alianza, 4 para Metapan. Dentro de estas amarillas están las 2 tarjetas amarillas que llevan a la expulsión de Michel Mercado, y está la tarjeta roja directa que recibe Juan Carlos Portillo. Juan Carlos Portillo, que es expulsado al minuto 25. Tampoco es una situación de discusión, porque Juan Carlos Portillo, a pesar de que lleva la idea, entenderé yo, de jugar por el balón, termina dejándole los tacos sobre la rodilla al jugador de Metapan, y a partir de eso se convierte en una jugada de juego brusco, porque tiene elementos de uso de fuerza excesiva, muy bien también en ese momento en la expulsión. ¿Qué es lo que tenemos a partir de ese momento? Y ahí ya teníamos, amonestado, ya teníamos amonestado al minuto 8 a Christopher Guardado, un jugador 17 años todavía, ¿verdad? De Alianza. A mí me parece que es un jugador muy maduro para la edad, un jugador Isidro Metapán. Ex Isidro Metapán, que también discutimos en su momento cómo él pidió salir de Metapán porque no tenía, según él, no tenía minutos, o los minutos que él consideraba. Pero a mí ese jugador me parece un jugador muy maduro para la edad, por eso yo en su momento le pregunté, tuve la oportunidad de platicar con Jorge Rodríguez y le decía que si era el reemplazo natural de Narciso Orellana, por así decirlo. Pero bueno, habrá que ver, apenas tiene 17 años y termina de crecer, de madurar en ese sentido, pues luego el tema de la exposición le puede permitir irse desarrollando. ¿Y por qué digo maduro también? Porque imagínate la función que le toca hacer a este muchacho de 17 años, que es un marcador que generalmente comete entre 5 y 8 faltas por partido, dentro de esas muchas de amonestación. En este partido, la segunda falta al minuto 8 y tarjeta amarilla. Condicionar a un jugador de estos para lo que restaba de un partido que estaba siendo muy intenso, se volvía interesante. Supo manejar esa situación este jugador. Luego tuvimos la amonestación al minuto 17 de Ángelo Rodríguez, que ya era un aviso. Ojo, que
por el tema que decía, que era en discusión el tema del arbitraje de Ivan Barton, desde mi perspectiva es una jugada muy arriesgada que si saca tarjeta roja yo estoy seguro que nadie dice nada. Luego podremos analizar los elementos técnicos de si verdaderamente Ángelo, que me queda claro que Ángelo no tiene intenciones de golpear a Lemus, sino que es una jugada circunstancial, pero como el elemento de intención ya no está en juego en el fútbol, como primer elemento de análisis de una situación, termina dejando los tacos que golpean sobre el rostro del jugador de Metapan, y yo decía, bueno, una jugada que incluso pudo ser de tarjeta roja si el árbitro es rigorista. Por ejemplo, para los que el aficionado aliancista que dice, árbitro que nos perjudicó, pero de esa jugada me gustaría que me dieran las valoraciones, qué es lo que piensan si un jugador como adversario le deja a uno de sus jugadores el taco en el rostro, que si logran ver imágenes de Lemus, le termina rompiendo y además le queda morada parte del rostro como consecuencia de ese contacto. Entonces no estamos hablando del concepto de una jugada que lleve riesgo de lesión, lo termina lesionando y en una zona muy sensible en ese sentido. Estamos hablando ahí, el arbitraje de esos primeros 25 minutos es lo que les acabo de describir. Tenía en ese momento sancionadas 8 faltas en 25 minutos. Y a partir de eso era un partido bonito, intenso. Esa expulsión obviamente cambia la dinámica de juego. Y también dentro de lo que tiene que ver con el análisis de la desempeño arbitral. ¿Qué es lo que sucede? A partir de ese momento, Alianza, jugadores específicamente, y bueno, el entorno del aficionado también, empieza a exigir por las siguientes situaciones tarjetas amarillas. Y a partir de eso, algunos jugadores de Alianza, tras unas faltas o contactos, exageraban el contacto para intentar persuadir al árbitro de que mostrara al menos una tarjeta amarilla y tratar de ir condicionando a jugadores de Metapan para ver en qué medida podían en una siguiente acción igualar el tema numérico, porque Alianza se encontraba con 10 jugadores. Y eso generaba rechifla, ¿verdad?, por parte del aficionado aliancista, que creo que se unieron en esa consigna de decir, bueno, vamos a meterle presión al árbitro. Y ese fue el desarrollo del partido, Alianza intentando generar fútbol, Metapan también tratándose de encontrar, porque pasa una dificultad por el tema de tener un jugador más, o Alianza con un jugador menos, como lo quieran entender, pero a Metapan le cuesta, porque Alianza pues hace lo práctico, ya vamos ganando, tengamos mayores precauciones, quede el espacio ahí donde estaba Juan Carlos Portillo, y eso le dificultaba el tránsito de lo que podía intentar generar Metapan, que creo que la expulsión en ese momento no le termina ayudando a Metapan, porque se encuentra con una Alianza más concentrado de parte de los jugadores, más atentos en los primeros 45 minutos, y eso en ese sentido. Luego en el segundo tiempo entra Esquivel, por ejemplo, y luego voy a detallar los siguientes sucesos así de manera cronológica. Luego les doy las conclusiones generales. Se amonesta a Esquivel al minuto 9, al 72 se amonesta a Erivan Flores, luego al 75 se amonesta a Henry Romero, al 84 se amonesta por primera ocasión a Michel Mercado, que había ingresado de sustitución, y esa es la amonestación que luego da la condición para que al minuto, veamos, Mercado al minuto 90 más 6, ya en tiempo adicional, cometa una acción, un pisotón sobre el jugador de Metapan, una situación innecesaria completamente. De hecho, los aficionados de Alianza tienen que darse cuenta que la de Juan Carlos Portillo como la de Michel Mercado son en zonas intrascendentes, faltas innecesarias, pero yo quiero entender que es como consecuencia del ímpetu, de la intensidad del juego que se está desarrollando. Las dos situaciones, la expulsión y esta otra amonestación para la segunda y tarjeta roja, son acertadas por parte de Ivan Barton. Y luego, bueno, de entre eso se amonestó a Estradela, se amonestó a Milton Molina, que es las situaciones que los jugadores el aficionado aliancista posiblemente podría rechiflar en términos del desempeño arbitral de Ivan Barton, que al minuto, veamos, al 31, al 20, hay dos situaciones que pudieron haberse sancionado como faltas a favor de Alianza, pero ese elemento del problema aquí viene
como consecuencia de cómo los árbitros manejan el partido. Yo hablo de los árbitros en general. Son bien quisquillosos, contacto, falta. Iván Barton desde el inicio estableció un nivel de falta más alto. Vamos a ver, para que alguien diga, y bueno, y que no hay un reglamento, que deberían de aplicar el reglamento en lugar de estar dando el tema de cómo es que el árbitro tiene la discreción de establecer el nivel de falta, por ejemplo. Y aquí prevalece el tema de los principios del juego, ¿verdad? El fútbol es un deporte de contacto y no por cualquier contacto debes de sancionar falta. Insisto, el problema es de la mayoría de árbitros que sancionan como falta cualquier contacto. Y ahí perdemos el ritmo de juego. Exacto. Lo que pasó en el primer tiempo en el clásico entre Faji y Águila. Y es un muy buen ejemplo porque ahí el árbitro, vamos a ver, por falta de jerarquía y experiencia, estamos hablando de Filiberto Martínez, comparado con Iván Barton, que el nombre, la presencia, hay una gran diferencia. El árbitro a nivel de estrategia dice, voy a tratar de controlar el juego sancionando todas las faltas. Y dentro de esas todas faltas entran algunas que fueron disputas de balón, disputas de juego normales, que no llegan a falta. Entonces no es que el árbitro uno u otro está haciendo, o mejor dicho, el que da fluidez al juego no está haciendo uso discrecional del reglamento o tratando de estirarlo, no. Insisto, el problema es de aquellos árbitros, y para muestra el partido que me mencionás, el FAS Águila, la primera acción al segundo, a los 45 segundos, Rudy Clavel llega sobre Blas, pone el brazo sobre el hombro y el árbitro sanciona como falta. Esas situaciones en el Alianza Metapan, bueno, es que bajo el reglamento esa situación no es falta, y en el Alianza Metapan esas situaciones no se sancionaron, y incluso otras situaciones que podríamos discutir si terminan siendo falta o no, pero tomando en cuenta que es un fútbol de contacto y que lo que buscas es darle continuidad para tener un juego dinámico, entretenido, el árbitro, que en este caso Iván Barton, que está muy acostumbrado a esos entornos, trabajó en ese sentido, pero como teníamos ya al minuto 25 la expulsión, la insistencia de jugadores de Alianza de tratar de presionar al árbitro que cualquier circunstancia de juego sancionara falta. Además que hay que decirlo, a Alianza le convenía que se sancionara cualquier situación y luego la parte disciplinaria, porque también necesitaba ir controlando el juego a través de las pausas, porque tenía un jugador menos. Eso hay que decirlo. Obviamente el aficionado de Alianza está viendo solo situaciones en torno a lo que genera su equipo para tratar de ganar el partido, y no está tratando de ver el análisis de cómo va el juego, de cómo un equipo está, qué es lo que está intentando. Y luego pues decíamos, podríamos sumar alrededor de 4 situaciones que podremos discutir y las podríamos poner en video, decir son faltas o no. Podríamos hacer una encuesta aquí entre los que estamos y seguro gana una por uno o dos de diferencia. Pero es que eso es el fútbol, disputa, intensidad, contactos, y dentro de todo lo general, yo por eso en redes les pregunto a los aficionados, incluso que algunos de Alianza mayormente dicen que el arbitraje fue malo porque se sienten perjudicados, y es así, porque se sienten perjudicados. Y luego de la descripción puntual de las situaciones, yo les diría, díganme qué situaciones quieren que revisemos para decir si es un error o no, y dentro de eso lo que mencionamos, hay alrededor de 4 situaciones que podríamos discutir. Una puntual al minuto 50, aquella de Narciso Orellana, que va por la banda derecha, el costado sur, sí, frente al asistente número 2, que Guillermo Estradela llega y el balón pasa y no termina tocando el balón Guillermo Estradela, hace un contacto con Narciso Orellana suficiente para derribarlo, y Narciso que aprovecha para exagerarla, y a partir de eso es una situación que debió haber sido sancionado falta. La falta en sí mismo no es de amonestación, pero al detener al jugador es la posibilidad de generar un ataque, debió haberse amonestado. Eso es lo más grave del partido, una falta no sancionada y posiblemente, con seguridad, una tarjeta amarilla. Alguien me dirá, bueno, hubiese implicado posiblemente la primera para Guillermo Estradela, quien fue amonestado posteriormente al 90+3. Pero hablar de eso, que eso es lo que pudo haber marcado una gran diferencia, al 90+3, en términos de la dinámica de juego, pues lo veo muy difícil de evaluar un arbitraje a partir de esa situación como un error grave del partido. Claro que alguien me dirá, pero es que hubiese dado la posibilidad que Guillermo Estradela no estuviera en el partido. Bueno, es que estas son las circunstancias de juego. En un estudio, en los estudios de análisis arbitral, el arbitraje sin videoarbitraje, estamos hablando que el margen de acierto es del 93.8%.
O sea, alrededor de 6.2% de margen de error. Pongamos ahí estas circunstancias de juego. Lo más importante es que un árbitro no debe influir en el resultado del partido. Yo les preguntaría a los que pudieran considerar si fue un mal arbitraje, qué situaciones consideran que termina incidiendo en el desarrollo del partido para que esto cambie. Porque, insisto, el penal, bien sancionado, de ahí no hay mayor discusión. Pleite llega tarde, al minuto 25, Juan Carlos Portillo llega, extiende la pierna, deja los tacos sobre la rodilla del jugador de Metapan, jugada de juego brusco grave, tarjeta roja, y Michel Mercado, que bien ganada las dos amonestaciones, la segunda un pisotón, temeraria y tarjeta roja. A partir de eso, las circunstancias de juego. Le vamos a dar la bienvenida. Gracias, Diana, gracias. Yo sé que quería hablar. Sí, no, es que el profe no quería que yo hablara, pero bueno, no, profe. Ya vamos a hablar de la previa para el domingo. No, bueno, un placer estar por acá. Profe, yo sé que usted... Pregúntele al profe lo que me preguntó a mí. Sí, por eso quería hacer ese preámbulo. Profe, yo sé que usted es catedrático y docente. ¿Qué hace usted cuando llega tarde un alumno y le pregunta algo que ya vieron en la clase? Número uno, yo tengo la oportunidad pues de ser docente del ámbito universitario y aplico el tema bastante bajo, vamos a ver, hay lineamientos, pero yo no tengo problemas con que un estudiante llegue tarde. No, pues sí, lo que pasa es que me imagino que ya tocaron el tema, pero yo quiero preguntarle, ¿por qué es penal? La de... El penal la de Emerson Mauricio. Ya lo dijo señor productor, por eso. Para ilustrarle aquí como recurso didáctico, que es lo que hago cuando hay la pongo a la inversa, cuando un expóngame. Cuando un estudiante llega tarde. Aquí es cuando Diana tiene que decir como el chavo, ¿a qué bruto? Póngale 0. Pero si usted tiene la oportunidad de irse a un dispositivo móvil, hágalo para que el profe didácticamente le explicara a continuación a Manuel Salazar, y si usted todavía tiene la duda de por qué es penalti. Es que para mí esa es la única, repítalo. la única duda, porque de ahí todo lo demás, yo estoy completamente de acuerdo que hay que ver qué tipo de partido le toca a Iván Barton, no es un partido pasivo, es un partido en donde hay tantas situaciones de un alto grado de asertividad que hay que ser tan preciso para poder atinarle a muchas cosas que hace, pero para mí el inicio, y sí tiene que ver con incidencia en el resultado, para mí ¿no? Pero bueno. Mira que muy buena la jugada de Emerson Mauricio, que le hizo alrededor de 3 veces, le sale. Y aquí, mira cómo llega, saca el balón el Domínguez. Y el tema es que posiblemente, fíjate qué interesante esa parte, y voy a dar contexto ya que preguntó, si en mi clase un estudiante llega tarde y yo ya expliqué un tema y pregunta y puedo explicarlo, lo vuelvo a explicar. Me parece, tengo problema, justo esa es mi labor. Me llega. En ese sentido... aquí el tema es que mira lo que hace Pleites, y lo digo mira para los que están a través de YouTube, para los que están en radio, voy a tratar de ilustrar la situación. El tema es que Pleites es el jugador que se interpone en el movimiento natural de Emerson Mauricio, y al no jugar el balón termina zancadillándolo con su cuerpo. Zancadillándolo en una imposibilidad del delantero por llegar a la pelota. Pero profesor. Es que aquí, Manuel, entiendo tu punto, porque tu vista es al haber el toque de Roberto Domínguez. Que Domínguez lo hace perfecto. Que Domínguez hace el contacto del balón para sacárselo a Emerson Mauricio, quien todavía va corriendo. Un jugador, un adversario, porque ya el balón no está a distancia de juego, no puede interponerse en mi trayectoria y decir, perdón, te boté. Eso es lo que ha sucedido con Pleites. Pleites va también con la idea de jugar el balón, extiende sus brazos, pero los brazos aquí no juegan ningún papel porque los extiende y no es con los brazos que termina contactando con Pleites, sino que con todo lo que sería el cuerpo, y a partir de eso lo derriba. Termina realizando una zancadilla y a partir de eso termina. Es una situación de sanción. Una falta de aquí aplica de Oscar. Lo que decíamos en el caso de Ángelo. Aquí ya en los conceptos, digamos, recientes, ya el tema de la intención pasa a un segundo plano, porque seguro si le preguntamos a Pleites, él iba con toda la idea e intención de jugar a la pelota, de ir a tapar la pelota. Es que si Domínguez no atina a la pelota, si Domínguez no participa en esa jugada, Pleites está yendo a por la pelota y muy probablemente o él hubiera llegado antes o conecta con la pelota de Emerson Mauricio y él está achicando. Y lograría yo creo que con la forma en la cual la chica iba a tapar, ya sea a anticipar el contacto de Emerson Mauricio o tapar el tiro de Emerson Mauricio. Entonces,
entiendo su punto, entiendo, al final lo que yo estoy analizando es una especulación porque no sabemos qué habría pasado si no la toca Domínguez, y que según su punto, al final el resultado es que el arquero se interpone en la trayectoria de Emerson Mauricio y termina conectando con él sin hacer contacto con la pelota. Ahora bien, y perfecto. En términos técnicos es una zancadilla. Es a pesar de que tenemos el concepto que la zancadilla es ponerle el pie a otro, pero uno puede zancadillar con el cuerpo o con cualquier otra parte que sea diferente a la pierna, como lo conocemos regularmente. Ahora bien, yo entiendo, hay respaldo técnico para que el árbitro haya sancionado. Yo en los pies de Domínguez hago lo que hizo Domínguez. Yo en los pies de Oscar Pleitez hago lo que hizo Oscar Pleitez. Oscar Pleitez hace nada más que su trabajo por ir a por la pelota. Entonces, cuando yo me pongo en los zapatos de los dos defensores en ese caso, no hay forma de evitar ese contacto. No hay forma. Lo que tuvo que haber hecho Pleitez en ese momento es confiar en su compañero, cuando los principios defensivos te dicen desconfíe de su compañero, desconfíe porque puede ser que no llegue, y los principios técnicos te dicen desconfíe y vaya por la pelota. Prefiero que choquen y no que haya una displicencia a la hora de atacar la pelota y sea gol. Entonces, en este sentido, para mí, penal, listo, se la jugó Pleitez haciendo su labor. Él hace su labor, él va, achica por la pelota, Domínguez, su compañero, le mueve el balón y producto de eso, zancadilla al delantero, y creo que en este caso ya no tiene que ver con si es acertada o desacertada la decisión de Iván Barton, sino que yo me voy a los zapatos del futbolista y yo creo que hizo lo que tenía que hacer Oscar. Sí, es que esta charla sí deberíamos de... Bueno, ahí queda guardada en YouTube, para los que nos escuchan en radio también pueden después irla a revisar. Y después la vendemos a los árbitros y para que puedan hacer ese ejercicio de entender los principios del juego, porque vos me estás describiendo situaciones en términos como un futbolista lo ve. Exacto. En tu labor defensiva, los dos hacen lo que tienen que hacer como defensores. El árbitro tiene que observar que bajo esa dinámica de cómo se juega el fútbol, no hayan situaciones que vayan en contra de los principios que establecen las reglas de juego. Y en este sentido, como lo describís, es lo que les toca a los jugadores. Yo te podría decir de manera simple, la otra opción es no hacer nada. Exacto. Para evitar derribar a los jugadores. Entonces tenían una opción. Entonces, ¿por qué te tengo que...? Gol, ¿no? Sí, pero... ¿Por qué mete el gol? Me quedo parado como defensa, me quedo parado como arquero y bueno, nuestro camarógrafo acá, Benítez, se hubiera puesto alegre que hubiera metido el gol. Pero al final terminó siendo gol de penal. Pero te explico por qué te digo eso de que el otro extremo es que no hubiesen hecho nada. Te explico eso porque la respuesta viene en el sentido de si un defensor va a ejecutar una acción, él tiene que asumir el riesgo de esa acción. Total. Y el tema va de responsabilidades en términos del desarrollo del juego. Uh-huh. Entonces el árbitro sabe que siempre hay una segunda opción para una jugada. Entonces podríamos decir, bueno, vos decís, lo que se le dice a un guardameta, desconfíe del defensor y por lo tanto ejecute usted la acción que tiene que ejecutar para tapar la jugada, que es igual lo que vimos a Domínguez, ahí. Desconfíe de la salida de su portero y usted saque esa pelota de ahí, ¿no? Entonces la respuesta a esto podría ser así, digamos, hablando dentro del tema de futbolístico, que Pleitez aguante para que Domínguez ejecute la acción y listo, ahí se salva esta situación porque el movimiento de Pleitez, al fallar, porque su compañero anticipa la pelota sacándosela a Emerson Mauricio, evita que él pueda realizar la disputa de balón, que posiblemente hubiese tenido un desenlace en el que una vez Pleitez llega y toca el balón con su brazo o una parte de su cuerpo, el otro contacto es natural, es inercia de juego. En este caso, como Pleitez no logra llegar a disputar el balón, porque no lo toca, a partir de eso, al intentar disputarlo y derribarle al jugador, si se convierte en falta. ¿Sabe qué hubiera pasado si Pleitez aguanta? Lo que pasa en el gol de Esquivel. ¿Qué pasa si Domínguez no conecta con la pelota haciendo? Y yo desde el plano del futbolista, profesor, no es que yo diga no fue penal. Listo, hay suficiente argumento técnico arbitral como para poder determinar penal. Pero si yo como defensa, si el arquero dice, ok, me voy a confiar de que mi defensa tiene controlada la situación, y Domínguez no conecta con la pelota, como le pasa a Iván Mancilla en el gol, y ya salgo tarde, entonces anotan el gol y me veo mal yo como portero y se ve mal mi defensa. Entonces, acá yo, para corregir esa jugada, yo no veo
cómo corregir esa jugada, yo no veo cómo evitar ese penal. Es una inercia que viene derivada del deber ser del arquero y del deber ser del defensor. Y luego Ese voy a es mi agregar, resumen. sí, lo que sucede aquí es que Emerson Mauricio hace una jugada que no se esperaban los defensores. Sí, No. también Lo lo ves que hace sorprendido. afuera del área es Ajá, espectacular. ese toque que hace ¿cómo Sí, le lo llamaría? confunde. Una rosca hace, una especie de rosca, ¿cómo diría? Sí, es le hace la del tontón, la que denominamos la del Con tontón. una especie de rosca. Pero enganchando la pelota para que la pelota haga una rosca que la vuelva a encontrar en la curva, le vuelva a encontrar a él. Y eso en el obliga a que contacto. tanto por la intensidad como va de juego a 5 minutos, que creo que los jugadores de Metapan entran también enganchados al juego, hace que Domínguez reaccione y sabe que se tiene que lanzar. Y Pleité es lo mismo, sabe que tiene que ir por el balón porque darle una ventaja en ese momento a cualquiera era la posibilidad de que Rebota la anotara idea un de gol. juego. Pero solo me van a responder sí o no a lo siguiente porque tenemos que ir a la pausa. ¿Fue picardía o error defensivo el gol de Metapan? ¿Picardía de Jonathan Esquivel o error defensivo de Iván Mancía y de Pero es Mario? que para mí hay las dos. No, pero dígame. No, ¿las pero dos? ¿por qué las Ah, dos? bueno. Para mí las dos. Tiene que ver las dos. Bueno, al final ya me contestaron. ¿Por qué tengo que contestar una? Porque ella dice, ¿no? No, usted tiene. No, pero Usted tiene su criterio. Permitímelo, Bueno. se la voy a calificar como Amarillo. mala. No, se la voy a calificar como mala. ¿Por qué? Porque te dijo que le respondiera sí o no, aunque la pregunta No, era abierta. discúlpeme. Ella dijo, respóndame sí o no, dijo. Todas las anteriores. Es de opción Usted- múltiple, ¿no? No, pero que dijo, Explique. responda, No me dijo, entendió. Sí o no. dijo, Bueno, ¿es picardía o error defensivo? ¿Sí o no? no son excluyentes. Para mí. No, no, era sí o no. Sí, no. O sea, de todas formas te sale mala la respuesta. Salí mal, qué bruto, póngale cero. Tenías que Discúlpame. dejarla sin contestar. Profe, mí, para usted. las dos cosas. Las dos cosas también También. coincido, sí, Ok. porque lo que hace Emerson Mauricio sorprende a No, Metapan. pero el gol de No, Jonathan eso. Esquivel. El de Esquivel. Ah, del gol, entonces yo salí peor todavía, yo estaba en la Póngale pregunta. cero. Estaba en la ¿Quién me pregunta está enseñando? anterior. ¿Quién es el Estaba en la catedrático aquí? pregunta anterior. No, ahorita estaba